la gente de afuera ve solo los sí, pero hay muchos más no detrás. A veces las oportunidades hay que creárselas. Yo le tenía terror a los castings hasta que otro actor me dijo eso. Es un entrenamiento, disfrútatelo, diviértete. Y cuando logras definir que justamente no es terquedad ni es ego, cuando de verdad lo sientas en tu corazón, te va a regresar. A veces estamos tan empeñados en eso sí y tan empeñados en proyectos específicos y en cosas que nos perdemos. Me pusiste las pilas de una manera tan descomunal y eso te lo agradezco. Te lo voy a agradecer siempre. Ay, Mel, eso es algo que yo todavía estoy aprendiendo y eso es algo en lo que yo te admiro profundamente y siempre lo hemos hablado, amiga. Yo no he conocido a nadie que se venda mejor que tú. Te lo juro. Nos encantó tu proyecto, pero vamos a pasar. Es buena la idea, pero ¿qué has hecho antes? Gracias por tu envío, pero no es lo que estamos buscando. Por ahora vamos en otra dirección. Nosotros te llamamos. Te avisamos la El cliente próxima. prefirió otra opción. No es el casting, es el personaje. Tendremos que... Ahora sí, es justo lo que estábamos buscando. Has llegado a Muchos No, Pocos Sí, un podcast impulsado por OMA. Yo soy Mel Quintans y acá hablamos de lo que se esconde fuera de foco, los rechazos, los tropiezos y los proyectos que nunca se hicieron, porque nadie llega a ese gran sí sin haber sobrevivido a muchos no. Hoy tendré el gusto de conversar con alguien a quien no solo admiro profundamente como actriz, sino que además tengo el privilegio de llamarla amiga. Su carrera ha cruzado escenarios, sets y fronteras, pero sobre todo ha tocado a muchísima gente por la honestidad con la que se muestra y la coherencia con la que vive lo que representa. Dentro de su trayectoria en el cine podemos encontrar películas como Sergio y Sergey, El acompañante, la serie Juego de Mentiras y la serie asiática Coolie. Camila Arteche es de esas artistas que se ha tenido que reinventar muchas veces y lo ha hecho siempre con coraje, vulnerabilidad y con mucha verdad. Pero más allá de los créditos, Camila es alguien que entiende que en esta industria hay que recibir muchos no para llegar a esos pocos sí que te cambian todo. Así es. Ay, bienvenida, Ay, amiga. Gracias por estar acá. Oh. A ver. Estoy muy feliz de estar en este espacio porque fui testigo de los inicios cuando todavía era una idea. Así que sí, lo estamos haciendo realidad después de muchos los no. sueños se hacen realidad, exacto, después de muchos no, de agendar, ¿no? De coincidir, de poder coincidir en agenda, que es loquísimo porque andas a full, que me encanta. Pero vamos a empezar como para quienes no te conocen, que deben ser pocos. Cuéntame de tu punto de partida, o sea, ¿dónde nace esa vibra o ese amor por la actuación? Y sé que, bueno, nosotros tenemos una historia ahí de cuando niñas que empezamos en el mismo taller de actuación y eso no se me olvida nunca, pero cuéntame cómo fue llegar ahí, por qué, de dónde nace esa chispa de Camila. Nace incluso desde cuando yo ni sabía que era algo, que era una profesión, digamos. Porque lo único que te puedo decir es que yo amaba actuar y montarme personajes y disfrazarme desde muy pequeñita. Y estando en la escuela, una maestra le dice a mi madre, a esta niña tienes que ponerla en clases de actuación. Y entonces ahí comenzó todo con Leonilo Guerra. Me da mucho sentimiento. Sí. Ahí comenzó todo. Y luego ahí empecé a hacer castings. Los primeros castings. Desde los 6 años. Y empecé a hacer programas de radio y luego televisión. Luego vino la secundaria y era como, ¿qué vas a estudiar? Y yo le dije a mi madre, yo quiero agarrar la Escuela Nacional de Arte en Cuba. Y mi madre me dijo, ok, esa es la primera opción. Si no se da, ¿qué hacemos? Y le dije, espero al siguiente año para volver a hacer las pruebas. Y ella se volvió loca porque, ¿sabes? Con 14 años de pronto dejar de estudiar. No, eso no era una opción. Claro. Pero se dio gracias a todo lo que existe. Si no, honestamente no sé qué hubiera hecho. Cuéntame de cuáles fueron en esa etapa tan temprana esos primeros no, esos primeros rechazos que recibiste, porque además, pues, en Cuba también yo siento que las oportunidades son limitadas. O sea, tengo el placer de que creo que eres mi única invitada de donde mismo soy, así que quiero aprovechar un poco también para contextualizar. Es difícil porque las condiciones son muy limitadas, hay mucha escasez,
Pero yo creo que partiendo de eso también, la gente se apasiona tanto y logra hacer tantas cosas. Hay como una frase, no recuerdo de quién, que dice, en Cuba no hay de nada, pero se hace de todo. Y realmente es así. Entonces, eso también, digamos que te crea las agallas y las fuerzas para, si emigras, cuando emigres, darle con todo y seguir creando oportunidades donde más nadie las ve, ¿no? Entonces, sí había mucha escasez, la sigue habiendo, y muy pocos proyectos. Exacto. Entonces, entrar en uno era como... Yo creo, o sea, en Cuba pasaba así, pero ahora en Estados Unidos, por ejemplo, hay tanto, pero también hay tanta gente que está luchando por lo mismo que tú, que igual se hace escaso, ¿no? De alguna Sí. manera. Cuando Entonces, vas a las estadísticas, son diferentes realmente... perspectivas, pero al final es como un poco lo mismo. Y mi primer no fue con 6 años. Yo fui a mi primer casting para un programa de televisión que era muy famoso en Cuba, que se llamaba La Sombrilla Amarilla. Oh, wow. Y necesitaban una niña, y para allá fui yo. Y hice mi casting divino, me divertí. Me acuerdo como si fuera hoy, Mel. Gracias, muchas gracias, todo bien. Con su directora, Mariela, que es una directora excelente cubana, que después hizo muchas series juveniles. Y pasaron los días y pasaron los días. Y un buen día, Mariela llama a mi casa. Y eso se lo voy a agradecer por siempre. Yo no sé ni siquiera si ella se acuerda de esto. Y ni siquiera sé, yo creo que se lo dije una vez, cuando nos volvimos a encontrar, ya yo grande, que ya había empezado mi carrera, creo que le hice este cuento. Ella llama a mi casa para pedirle disculpas a mi mamá por no escogerme. Porque me veía muy grande, yo siempre parecía más grande de lo que era para ese personaje, pero le habló maravillas a mi madre. Entonces, claro, mi mamá dijo, esta niña, pues vamos a seguir luchando con ella porque tiene talento. La validación a veces que uno necesita de esos coaches, esos directores. Claro, pero para mí era un no. Claro. Esa fue mi primera derrota, digamos, que me fue formando. Y de ahí para allá han venido tantos no, que era lo que yo te comentaba. O sea, la gente de afuera ve solo los sí, porque es los proyectos en los que luego te ven. Pero hay muchos más no detrás. Exacto. Y no solamente para nosotros, que yo todavía me creo una bebé en esta carrera empezando, porque ya sabes que cuando emigras como todo de nuevo. Se hace reset. Exactamente. Incluso para los grandes. O sea, hay muchos no detrás y siguen habiendo no detrás. A mayores escalas. Exacto. Pero lo siguen habiendo. Y yo creo que entre más grande el proyecto, más dolerá el no. Totalmente. Y cuando te sientes más alineada o en coherencia o es algo que quieres hacer demasiado, también. Yo recuerdo que uno de los que más me dolió, entre ese y este que te voy a contar, hubo muchos otros. Pero recuerdo que en Cuba se iba a hacer una película que se llamaba Boleto al Paraíso. Sí, la vi, claro. Entonces, en Boleto hicimos un casting multitudinario porque era mucha gente joven y quedamos unos pocos que hicimos como una especie de taller dentro de una habitación muchos días para que el director lograra definir y acomodar los roles, porque habían diferentes roles. Y yo me sentía tan bien en lo que estaba haciendo, o sea, para mí eso es lo más importante de todo, o sea, cuando tú sabes que estás dando el 100%. Pero eso aprendí después, que aunque te digan que no, es lo que más vale. Y ahí va una de mis siguientes preguntas, que es justo qué sacaste de esos no, y ese proceso que estabas viviendo. Bueno, ahí en esa, yo llegué al final, y luego me dijeron que no. Y me dolió tanto, Mel. Yo recuerdo que yo lloré tanto, porque era un proyecto que tenía muchas ganas de hacer. Y yo estaba acabada de graduar. O sea, entonces yo tenía un hambre de empezar a hacer. Y también cuando sales de la escuela estás como con la ilusión de que todo lo que te va a llegar te van a decir que sí. Y ahí te empiezas a dar cuenta que no es tan así. Una vez que di un taller con un grupo de teatro chileno de máscaras, no me acuerdo el nombre, y uno de los actores, que era director también, dijo en ese momento, la mayoría de los castings no son para los actores, son para los directores. ¿En qué sentido? Eso se me quedó grabado por siempre. Yo tenía como unos 15, 16 años. Los directores o los productores tienen una imagen creada en su cabeza de los personajes. Entonces, muchas veces cuando tú vas al casting, puedes ser el mejor actor del mundo. Puedes haber hecho el mejor casting. Que si no das eso específico que el director o el productor están buscando, no eres tú. Por tanto, aprendí que no te lo deberías
deberías tomar personal, como tú dices, mientras más uno esté involucrado y quiera hacer el proyecto, más duele y Claro. más te lo tomas personal. Ujú. Pero depende mucho de eso. Recuerdo que fui a otro casting que me interesaba mucho, es decir, no voy a mencionar nombres, para una película. Y yo siempre decía en los castings que medí 1,70. Ah, perdón. Y en realidad yo me mido 1,67. Oh, wow. No es que un centímetro. No, pero yo decía 1,70. Porque Me era parece como, yo bien. no sé, tenía... Sonaba bien. Sí, claro. Que tiene era un número caché. cerradito, exacto. Y recuerdo que voy a ese casting, pero era solo para tomar los datos, hacerte fotos. Y me dicen, ¿cuánto tú mides? Y digo, 1,70. Y ella hace... Y yo digo... Ay, Dios se dio mío, cuenta. No, era que justo la otra actriz que ya estaba aprobada para la película francesa era muy pequeñita. Y estaban buscando una actriz porque en el cine hay cosas que no sabemos, pero que Que van más allá del talento. van más allá del también. talento. Hay otras especificaciones que hay que necesitaban hacerle a check. alguien, exacto, que fuera mucho más pequeño para que no se viera tan rara con esa actriz. Bueno, a partir de ahí más nunca dije que me di 1,70 y empecé a decir que mido lo que mido. Da igual lo que pase después. Y de ahí viene, que también es un aprendizaje, tu autenticidad. ¿Cuánta verdad tienes para hacer las cosas? Cándido Cornejo, una gran directora de casting, que ya hablaremos del proyecto que hice con ella, o uno de los proyectos, porque gracias a Dios después de eso hemos hecho varios proyectos y estamos preparando uno nuevo. Me dijo, en los castings todo es los ojos. Todo es los ojos. Y eso también lo aprendí, y lo aprendí hace menos de un año. O sea, porque sigo aprendiendo. Claro. Todos los ojos y la verdad con la que tú te muestras. Entonces, cuán vulnerable te muestras también. Exacto. Y volvemos a lo mismo, a lo mejor haces el mejor casting de tu vida, te muestras súper vulnerable, tienes muchísima verdad, no es lo que están buscando y no eres tú. Recuerdo, fíjate cuántos cuentos, cuando fui a hacer el casting del acompañante con Pavel Giroux, hago el casting y era una escena de la película donde otro personaje como que tenía un forcejeo como para... Y yo lo empujaba, lo sacaba del cuarto, listo. Todo el mundo hacía como súper molesto, Y recuerdo, y no sé por qué lo hice, no me preguntes cómo, fue una elección que en ese momento salió así, espontánea. Cuando yo lo empujo, en vez de molestarme y decirle mil cosas para que el tipo saliera de la habitación, yo me les río. Y con muchísima tranquilidad le dije el texto que tenía que decir. Se acabó el casting y Pavel me dijo, eres tú. Y yo me quedé así y me dijo, ¿y sabes por qué te elegí? Por la sonrisa que tuviste al final. Nunca sabes. Nunca sabes, a lo mejor hubo otras actrices que hicieron mejor casting que yo, pero eso era lo que él estaba buscando, o de pronto no, pero dijo, eso es lo que yo quiero para el personaje. Entonces es tan Incierto. relativo y tan incierto. Por eso es que uno no se lo debe tomar personal. Ujú. Em, Correcto. Y de los aprendizajes también, o sea, y es una práctica, porque esa es otra cosa que yo siento que muchos actores le tienen miedo al proceso de casting. O sea, obviamente es intimidante, muchas veces no sabes ni siquiera el proyecto, si te mandan la escena Y ya. solamente, pero esa práctica, ¿no?, de estar haciendo casting constantemente, se convierte casi en el trabajo. Es un entrenamiento Exacto. maravilloso. Yo le tenía terror a los castings hasta que otro actor me dijo eso. Es un entrenamiento, disfrútatelo, diviértete. Y ahora me acuerdo de Adriana Barraza, que yo llegando a este país pasé su escuela y ella me dio clases, que es una gran actriz mexicana. Y Adriana me dijo, no te lo sufras. Tú escogiste esta profesión. Gózatela, no te lo sufras. Porque a veces hay un sufrimiento en que las cosas queden bien y perfectas y un esfuerzo que sí, pero llega un momento cuando te paras al escenario lo único que tienes que hacer es gozártelo. Y eso tampoco se me va a olvidar. Exacto. ¿Y por qué empecé diciendo esto? Era porque iba a decir algo antes. Con el tema de la pandemia, hubo una apertura tremenda con el tema de la industria. ¿En qué sentido? En que los castings empezaron a hacer de manera online y qué maravilla que pudieras estar haciendo casting desde Cuba para un proyecto en Tokio. Claro, el self-tape hizo... ¿Sabes? Como actores, porque no boom. tienes que estar en un lugar, y para las producciones también, porque tienes una apertura tremenda
a gente que Y tú te no ahorras conoces. tiempo, logística, o sea... Pero por otro espectacular. lado, te limita. ¿En qué sentido? Tú no sabes nada del proyecto. O sea, te mandan la escena, a veces una sinopsis, y tú mandas un self-tape. Y ya. Y a veces no recibes respuesta, Claro. ni siquiera recibes el no. No, es que ya, yo cuando pase una semana yo dije, ya no. Porque Claro. si no te avisas rapidísimo, tienes un callback. Entonces, claro, anteriormente, y a veces ahora, o con los callbacks, tienes un tú a tú. Y por supuesto, te da muchas más posibilidades de jugar, porque al final cuando tienes un callback, a lo mejor hay 2 o 3 actores que están compitiendo para el mismo personaje que tú, pero ya tú sabes que los 3 tienen algo. Entonces ahí aprendí de alguna manera que los directores o los productores están viendo cuán manipulable eres. Ujú. O sea, cuán rápido tomas las notas que yo te doy, cuán rápido los resuelves, cuánto me das lo que yo quiero. Y por supuesto luego los chemistry read, que es para ver con otros actores qué tal Sí, te cómo- llevas, cómo cómo es está la la química energía, entre exacto. ustedes, porque eso también depende que te digan que sí o de que no. ¿Sabes? Hay Claro. tantas cosas. Son demasiados elementos a tener en cuenta y además que los castings yo siento que aunque no quedes en ese personaje, o sea, hay un casting director involucrado o un director que luego va a tener otro proyecto, un productor que tiene varios proyectos a la misma vez. Entonces esa es una oportunidad también para conectar, para que te conozcan, para que justamente vean eso más allá de ese personaje o no. O sea, tengan ese feedback de qué tan rápido eres, qué tan buen actor eres en general. Total. Y que te quedes en la mente de ellos porque al final no deja de ser una industria de contactos, de networking. Existen los managers y los representantes y demás, pero cuando estás empezando en tu carrera, que todavía tienes que encontrar muchísima validación, muchísimo, ¿sabes? Tienes Sí. que tener un demo reel profesional, etcétera, para encontrar esas personas que te acompañen y te hagan boost tu carrera, lo tienes que hacer tú todo. Ay, Mel, eso es algo que yo todavía estoy aprendiendo y eso es algo en lo que yo te admiro profundamente y siempre lo hemos hablado, amiga. Yo no he conocido a nadie que se venda mejor que tú. Te lo juro, o sea, Ay, de Dios verdad. mío. Yo he estado en lugares, bueno, es que así incluso empezamos la amistad. Sí. Estábamos en el cine y de pronto tú viniste y tú, o sea, te vendiste con un pitch así rápido y yo me quedé así, vamos a tomar un café y te dije, vamos a tomar un café. No te di tiempo para decirme que no. Exacto. Y eso es algo que a mí me falta muchísimo, muchísimo por desarrollar y creo que eso es un skill más personal que de profesión, que es, Pero hay que desarrollarlo. Y es un trabajo diario. es que total, esta profesión y muchísimas otras es networking. Entonces tienes que conocer gente y cómo empiezas una conversación. Ahora mismo es muy necesario y siempre ha sido muy necesario en la industria porque yo he agarrado personajes, por ejemplo, Bailando con Margot, con Arturo Santana, estábamos en un bar, había muchísimos actores, no sé qué, y me pongo a conversar con él, conectamos un montón, teníamos los mismos gustos cinematográficos y yo estaba vestida de azul celeste. Y me dijo, ¿sabes que estoy preparando una película, que estoy buscando el dinero, que no sé qué? Pero hay un personaje que se llama Celeste y yo creo que eres tú. Mel, pasó como un año y me llamó para ese personaje. Claro, O sea, es que cuando de conectas verdad. humanamente con... Porque todos somos seres humanos al final y ahora con las redes sociales y con tanta demanda también, tanto talento al que tienes acceso más allá del casting y demás, creo que esa conexión humana es más que necesaria. Totalmente. Porque totalmente. hay mucho talento, es cierto, es que hay mucho talento y la gente también quiere en set gente con la que esté bien. Totalmente, totalmente. Para mí la calidad humana detrás de los proyectos es todo. A veces a mí me preguntan, para que tú escojas un proyecto, para que te llegue un proyecto, ¿qué es lo que más tú buscas? ¿Qué es lo que más te gusta? El drama, la comedia, esas preguntas típicas, ¿no? Y yo digo, lo que más me gusta es que haya una buena calidad humana en el equipo. Te lo juro. O sea, da igual lo que esté haciendo, que si hay calidad humana en el equipo, todo fluye tan divino, que eso no tiene precio. ¿Cuáles son tus no negociables para Ok. estar dentro de un proyecto? ¿Sabes? Como, porque hay que proteger al ser humano y al actor y la carrera que has construido. Y muchas veces, o sea, es una industria también que todo el tiempo hay gente comenzando. ¿Sabes? Es la ópera prima de un director o hay chicos de la universidad, pero tienen un proyecto espectacular, ¿no? O sea, no hay que tampoco juzgar, pero sí hay que analizar para involucrarte en un proyecto que a veces Sí. viene con presupuesto limitado o con mil otras cosas.
Hubo un proyecto que yo hice, acababa de emigrar, que estaba muy en contra de mis valores y de lo que yo como ser humano, digamos, proyectaba en redes sociales, en mi vida. Y por una cuestión de estrategia, en aquel momento, yo dije que sí. Y después de ese proyecto yo dije que no hacía eso más nunca en mi vida. O sea, para mí es muy importante, que en el proyecto donde yo esté, o sea, y estoy hablando del guión, pero también pudiera venir empaquetado con el crew. Equipo detrás. Exacto. Pero bueno, eso no lo sabes. Conoces a unas pocas gentes nada más. Que esté alineado con los valores que yo quiero poner afuera. Eso lo aprendí en ese momento, porque además, aunque sea por una cuestión de estrategia, al final no sale como tú esperabas o los resultados que tú querías, porque cuando la intuición, que eso es algo a lo que también he aprendido a hacerle mucho caso, te dice, no, aunque tú creas que es por estrategia la bomba del siglo, en realidad no lo es. Y yo siempre digo como productora, es un proyecto en guión, es otro proyecto en rodaje y es otro proyecto El resultado. Cuando sale de postproducción. Sí, pero yo creo que nosotros como actores también, yo siento en los años que he llevado trabajando que nosotros como actores a veces no le prestamos la atención que debería a lo que a lo que estaba detrás del proyecto antes de que llegara a ti. Entonces, claro, como yo he hecho pequeñas incursiones en la producción, hay tanto antes de llegar a escoger a los actores. Hay tanto después. Y nosotros como actores a veces no le prestamos tanta atención o respeto, por decirlo de alguna manera, a todo lo que hay alrededor antes de que tú aparecieras. ¿Cómo fue ese proceso de abrirte camino fuera de tu país? O sea, en este caso Cuba, pero yo siento que es un punto para cualquier actor latinoamericano, cuando ya has construido una carrera dentro de tu país y has llegado a escalar, ¿no? ciertos, o sea, a cumplir deseos, a cumplir sueños y llegar a un lugar donde a lo mejor tienes que empezar de cero, donde no conoces a nadie, donde funciona diferente la industria. Totalmente. ¿Cómo fue? Uy, fue durísimo. Imagina que yo llego a Estados Unidos en el 2019, octubre, y para colmo, en marzo de 2020 empieza la pandemia y todos encerrados en nuestras casas. O sea, para colmo. Yo decía, ¿qué fue lo que yo hice? Yo en aquel momento recuerdo que dije, ¿qué fue lo que yo hice en mi país que me permitió empezar a conectar y empezar a ver proyectos y tal? Y dije, ok, yo entré en la escuela de actuación. Ahí me enteraba de los proyectos, ahí empecé a conocer gente. La mejor escuela de actuación en Miami. Adriana Barraza Acting Studio, con Jacqueline Briseños. Para allá fui. De ahí salió mi primera manager. De ahí salieron mis primeras conexiones. De ahí salieron mis primeros trabajos en Miami. A veces las oportunidades hay que creárselas. Yo recuerdo que hubo una etapa donde a mí no me caía, Mel, un casting, no me caía. ¿Tú sabes lo que es nada? No me llevaba un casting. Y recuerdo que yo veía una amiga colombiana, Vanessa Tamayo, que es una actriz increíble, que admiro muchísimo, que trabajaba un montón. Y yo le decía, Vane, ¿cómo estás haciendo? No me están llegando los proyectos. Y me dijo, Cami, hay tales plataformas que tú te puedes manejar sola y te metes y no sé qué. Y yo, ¿qué? Y recuerdo que con el afán más que de que me cayera un proyecto, era como de entrenarme porque sentía que me estaba oxidando. Nosotros somos como los bailarines, que nos tenemos que entrenar. Si no, perdemos herramientas. Me meto en backstage, en Actor Access. Pagué, yo no tenía casi dinero en ese tiempo, pero pagué la membresía, todo. Y empecé a leer todos los proyectos que había. Empecé a mandar casting. Y para colmo, necesitaba cosas en inglés porque todo mi trabajo era en español. Que ese fue otro momento que aproveché mucho en esa etapa que llegué, que fue el de aprender inglés literal si quería trabajar en el mercado este. Y ahí empezó Mel y empecé a ver los castings como un entrenamiento. Cuando empecé a mandar casting para esas plataformas, que además me llegaban casting todos los días. Sí. Todos los días. Y también estás inconscientemente o conscientemente cuando lo decides, creando esa energía para que venga el trabajo. Amiga,
me empezó a llegar mucho trabajo. Mucho trabajo. Y ahí es cuando me llega Culi, de hecho. Buenísimo. O sea, me empezó a llegar mucho porque a veces hay que mover. Hay que mover las energías. Hay que Tú mover. no puedes estar esperando. O sea, no puedes. Y algo que me hubiera encantado que me dijeran, que lo descubrí hace muy poco, con 35 años que tengo ya, que es que en los tiempos, en los impases de tiempo donde no estás trabajando, aprende cosas nuevas. Hay tantos skills que aprender. O sea, ahora cuando yo me fui a Los y Ángeles... que te suman, porque cuando te haces Claro. un CV, obviamente entre más skills tienes como actor. Mejor, más si oportunidades. Montas, ¿sabes? Como la Tú me llamaste, motorcycle. tú montas moto y te dije, no, pero aprendo. Mira, Sí. yo recuerdo una novela que yo hice en Cuba que en el casting me dijeron, oye, ¿montas caballo? Y yo, mostra, divina. Como el 1.70. Mi fobia eran los caballos. Oh, wow. O sea, yo no podía montarme ni en un pony, te lo juro. Y yo recuerdo que me fui para un parque en Cuba que rentaban caballos y me puse ahí con el que era mi novio en ese momento y yo, no. Mi fobia, horrible. Pero cuando yo llegué, que al final me dieron el personaje, yo dije, aquí tengo que montar caballos. A esa producción, yo era una jinete profesional. Pero ahora, eso, si ya yo lo hubiera sabido desde antes, ahora en esta misma hora que hice en Los Ángeles, el director, ¿sabes montar patines? Y yo, no, pero tú me traes unos patines ahora mismo. Y créeme que en las 2 semanas que me quedan para estrenar, yo aprendo a montar patines. La Y disposición. aprendí también. Pero en esos tiempos, a mí es aprender. Ahora mismo, yo no estoy haciendo nada. ¿Qué te dije? Mel, el papá de Mel es un entrenador maravilloso de karate y de defensa personal. Y le dije, Publicidad mira, no pagada. sí, quiero aprender con tu papá. Y me metí en las clases con tu papá. Casi no estoy tiempo en Miami, pero cuando estoy en Miami, que de hecho creo que hoy para allá voy. Sí. Eh, me llamó hoy en la mañana. Viene Camila y tú Sí, a la clase sí. vienen. Y yo, voy a preguntarle. Entonces aprendí eso hace muy poco y no pasa nada. Empezar a implementarlo. Cuéntame, antes de pasar ya como a otras cosas específicas y hablando un poco de toda esta sensibilidad, estas frustraciones que significan los no, etcétera, ¿pensaste algún día en rendirte? Oh, sí. Ok, cuéntame de eso. Sí. Yo soy muy hecha pa'lante. Yo soy una fiera. Eso mi abuela me lo dijo un día y yo me lo tomé para mí. Pero, sobre todo cuando empecé en el camino espiritual y emocional y empecé a ir a terapia y me empecé a atender y empecé a ver el concepto de reinvención y de que a veces cuando uno fuerza tanto las cosas es porque no estás donde el universo quiere que estés. Y yo sentía que yo estaba forzando tanto en ese momento que yo decía, ¿será que esto no es para mí? ¿Será que fue una etapa de mi vida y como la vida lo único fijo es el cambio, tengo que cambiar, tengo que aprender algo nuevo? ¿Será que mi propósito de vida en realidad no está aquí? ¿Es mi ego el que me está diciendo que es esto? Porque es lo que estoy haciendo desde niña. Me lo pregunté en ese momento. Cuando empecé también a aprender de todas estas cosas, para mí lo más grande que hay es el disfrute de cuando uno hace las cosas. Y como me sufría tanto a veces actuar, yo decía, esto no me lo estoy disfrutando, ¿será que esto ya no es para mí? Me lo he cuestionado un montón. No, y que cuando algo se vuelve rutina, de repente, Sí. porque es que eres tú quien eres quien lo vuelve rutina, Ujú. Me lo he puede lo cuestionado que mucho. más te apasiona puede llegar a ese punto, ¿no? Donde Sí. pero sí. me encanta y creo que eres alguien de quien ha aprendido mucho eso y que me ha transmitido mucho eso y me ha ayudado también. Yo creo que tú llegaste a mi vida en un momento donde igual yo estaba embajada, tú dices ahora como, ay, tú eres la persona, como no encuentro a nadie que se venda mejor que tú, pero de alguna manera a veces uno piensa que eso que más amas, que eso que más te apasiona, pues tiene que llevarte a algún lado. Entonces cuando sientes, porque realmente no es que no te está llevando a algún lado, tú lo sientes, porque ahí está también el síndrome del impostor y demás, es como la flor cuando se le empieza a caer los pétalos, ¿no? Sí, amiga. Pero hay algo más allá Y lo otro es que te regresa. Claro, y es que cuando es de verdad, cuando es un deseo profundo de tu corazón, siempre te va a regresar. Siempre te va a regresar. Y cuando logras definir que justamente no es terquedad ni es ego, Ujú. cuando de verdad lo sientes en tu corazón, te va a regresar. Y
a veces estamos tan empeñados en eso sí y tan empeñados en proyectos específicos y en cosas que nos perdemos, y es algo que todavía me pasa y tengo que hacerme ¡pa! Y alarma a tierra. O sea, yo recuerdo, es que en cada proyecto que he estado, cuando se ha dado, ya yo estaba pensando en el que viene o en lo que me falta, y yo dije, no, o sea, no. Yo me acuerdo que cuando empecé a grabar Coolie, llamé a mi terapeuta. Yo estaba en la mejor etapa de mi vida. O sea, yo estaba tan feliz, yo estaba floreciendo después de un duelo tremendo, y yo me sentía Wonder Woman. Y yo la llamé y le dije, yo quiero seguir recibiendo terapia. Ella me dijo, ¿segura? Y le dije, sí. ¿Sabes por qué? Porque me quiero asegurar de que en todo el proceso que estoy viviendo de mi serie, me lo siga disfrutando. Y todo ese proceso donde estaba viendo la mejor etapa de mi vida, que a veces no hay que ir a terapia o sea, no hay que estar mal para ir a terapia. Exacto, sobre todo. La llamé para eso. Y en mis 5 meses estuve recibiendo terapia, grabando la serie. Entonces, Fabuloso. y todavía me pasa, estaba haciendo la obra ahora en Los Ángeles y también estaba como, después de esto, yo quiero seguir, ahora qué voy a hacer. Y me descubrí dejándome de disfrutar lo que estaba pasando conmigo en ese momento. Y dije, no. Y ahí entra, y es muy importante, la gente que te rodea. O sea, Sí. cómo también seleccionas, y hablamos mucho en nuestras charlas de amiga con nuestra super partner Melissa, que le mandamos un saludo. Una abogada espectacular, de talento también. Siempre decimos cuando nos juntamos las tres que vamos a planear cómo dominar el mundo. No. Realmente yo siento que escoger la gente que te acompaña en el camino, porque igual los amigos, ¿no? También la familia te llega y está ahí, pero también a veces como que está en una etapa de tu vida más cerca, más lejos, sobre todo cuando emigramos. E incluso tus colegas de trabajo, tu equipo de trabajo, cuando empiezas a crecer, que armas ya un equipo de trabajo, creo que también es muy importante, ¿no? A Más mí- allá de que hay gente que sube y baja de ese bus que es Es la lo que vida. hablábamos del networking, es un poco lo mismo. O sea, eso es todo. Eso es todo. Hay también por ahí alguien que dice que tú eres el resultado de las 5 personas más cerca que tienes en tu vida. Correcto. Eso es real. Y a veces tú amas tanto a ciertas personas, pero esas personas significan un lastre en tu vida. Y no te das cuenta y te están estancando y no te das cuenta. Y es muy doloroso soltar y dejarlas ir y no dejarlas de amar, pero decir, ok, ya no estás tan cerca, no vas a ser entre las 5, vas a estar en las 6, las 7. Exacto. Sí, es muy duro, pero es así, sobre todo cuando uno tiene objetivos de todos los puntos de vista. Mi abuela siempre me decía, únete con gente que te aporte, y no solo desde el punto de vista material, únete con gente que te aporte en los sentidos que tú quieres trabajar en tu vida. Y también en dependencia de la etapa en la que estés, ¿no? Eso es todo, Mel. A mí me hubiera gustado tanto saber muchísimas cosas, muchísimo más joven, para avanzar quizás más rápido, y dependió mucho de la gente que tuve alrededor, que a lo mejor no estaban, porque uno no es adivino, uno va aprendiendo las cosas con Claro. las experiencias. Sí, ¿no? ¿sabes? Y uno conecta con la gente que va llegando también a su Claro. vida, y a veces no tienes ese radar de identificación, que además no todas las amistades son para todo. Hay uno que a lo mejor que te aconseja mejor en cuestiones laborales, hay otro que te en cuestiones amorosas, en la familia, ¿no? En tu plan de vida, etcétera, en finanzas, que es tan importante ahora. Sí. Entonces, al final es como esa burbuja, tienes que protegerla muy bien. ¿Cómo proteges eso? ¿Cómo manejas ese balance también entre tu vida personal, tu vida profesional y tu vida como emprendedora, como influencer, que tienes también una visión y conectas con las personas de una forma tan especial como lo dije en esta presentación? Creo que la audiencia que tienes es muy fabulosa, linda. ¿no? Mi novio me decía, tú eres de la... Yo no te veo hate nunca. 1 o 2 comentarios, pero para la cantidad de gente. Dice, tú no... Y hay temporadas en las que sí he tenido mucho. Con respecto a lo de cómo protejo mi burbuja, yo... A veces se me escapa, obviamente, como ser humano. Ujú. Pero trato de estar presente. Presente, en total presencia, para saber quién ya no. Y no significa que esa persona sea mala o buena. Ujú. Ni yo tampoco. Significa que ya a lo mejor no estamos alineados. Ujú. Y eso lleva mucha presencia y mucha intuición y mucho desapego.
Con respecto al balance, con tema, esas son cosas que también he aprendido. O sea, en las redes lo que yo quiero es un instrumento. Yo no puedo dejar que eso me domine a mí. Entonces, ha habido muchas temporadas de mi vida donde sí ha pasado, tanto con el hate, y eso me crea un estado de ánimo en mi vida, de gente además que no me conoce. Pero también me ha enseñado mucho. O sea, aquí todo viene para enseñarte algo. Me ha enseñado mucho en dónde quiero estar parada, en qué no, en qué estoy poniendo yo, porque al final yo creo que somos espejos para recibir eso. ¿Qué estoy poniendo allá afuera que estoy recibiendo eso también? ¿Dónde lo tengo en mi vida también? A mí trato de separar las cosas. Lo que pueda parecer personal, a veces no lo es tanto. Y yo estoy súper consciente de eso cuando lo pongo en las redes. Que a la gente le pueda parecer que es algo muy personal mío, a veces no lo es tanto. Porque porque justamente quiero protegerme. Quiero proteger mi energía, quiero proteger mi espacio, quiero proteger mi privacidad. Y tengo derecho a eso. Entonces, mucha gente, a mí no me pasa tanto, pero veo que a veces hay comentarios a otros influencers o artistas que le ponen, no, si tú pones tu vida en las redes tienes que aguantar, o tienes que de que la gente comente o de que la gente te diga. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué por ser figura pública, porque hayas escogido una profesión determinada, tienes que aguantar? No. Y obviamente eso es una decisión personal, la gente afuera siempre va, pero ¿cómo? O sea, cuando digo que por qué tienes que aguantar es desde el punto de vista personal de decidir si eso te afecta o no. También. Sí, no, claro, es que lo otro no lo puedes manejar. Lo otro, ¿sabes? Cada quien que se atienda. Pero trato de separar. Me parece espectacular. ¿Cómo, y justo con ese ritmo, ¿no? Que es también mantener una red social activa y cómo eso nos consume, porque hay que crear mucho contenido. ¿Cómo a ese balance, cómo lo llevas? La mayoría de las veces, Meli, te voy a ser completamente honesta, y es algo en lo que estoy trabajando ahora mismo. Ahora mismo mi vida está desbalanceada con eso, y han habido muchas temporadas donde he estado desbalanceada y donde he estado poniendo mucha atención a eso. Pues claro, las redes me dan sustento, me dan de comer, y les agradezco un montón. Es parte de la industria ahora mismo, que la mayoría de los castings te piden tus números en redes. Entonces tú dices, bueno, si no publico contenido. A veces a uno como artista dice, ay, publicaré esto, porque entonces siente un director de casting y ve que yo puse este reel o esta foto. Pero sabes que por otro lado te va a dar engagement. Eso eso lo vivimos los artistas muchísimo. Pero a veces se me ha ido de las manos justamente, donde tú pongas la energía, eso es lo que crece. Y a veces yo he tenido muy puesta la energía en eso, obviamente, porque es lo que me da el sustento más habitual. Pero claro, a veces poniéndole tanto la energía a eso estoy descuidando mi carrera, que es otra cosa. Entonces, por eso te digo, y es muy fácil dejarse llevar, porque consume mucho tiempo. Entonces, tengo que estar constantemente haciendo esto. O sea, empujando para... ¿Y qué hice, por ejemplo? Tengo contratada personas que me ayudan con las redes. Que yo no tengo que publicar, que yo no tengo que hacer copies, que yo no tengo que responder comentarios, que no tengo... Sí. Claro. Porque esa no puede ser mi vida. Por supuesto. Entonces, he buscado ciertas estrategias que me ayuden, pero aún así... Porque las veces es que es increíble, o sea, hagan la prueba. Cuando tú pones tu energía full en algo, se te empieza a dar, como en ese tiempo que te dije, no, me metí en backstage, empecé y me empezaron a dar proyectos. Es así, eso no falla, eso es así. Ese es el mensaje que estás mandando y es lo que te vas a retornar. Si no, tienes a aquel ahí arriba loco. Sí, claro. Eres loco, sí. No, dices una cosa, que quieres una cosa, pero en realidad haces otra, y entonces tu energía y tus acciones las estás poniendo en otro lado. No. El éxito, yo siento que no sirve de nada si no se comparte, y eso es lo lindo justo de tener equipos, porque cuando llegas tú, llega también tu equipo. Pero también lo que hacemos nosotras como amigas, y que lo hablamos mucho, yo siento que en la industria en general, y me imagino que sucede en otras, pero como mujeres, yo siento que los hombres a veces tienen como esta camaradería, ¿no? Donde son mucho más prácticos. Nosotras obviamente tenemos el drama también en las venas y nos cuesta mucho. Cuando lo hacemos es brillante. Sí. Cuando nos apoyamos, cuando nos impulsamos, ¿no? Y nos damos feedback. Pero no sucede tanto. O sea, creo que hay mucha competitividad entre mujeres ahora también, que
ya a veces como hay la oportunidad de llegar a ciertos niveles y después como que yo quiero ser la única, no quiero, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿cómo combatir eso? ¿Cómo crear herramientas para apoyarnos más, para brillar más en equipo, para estar más orgullosa y para crear comunidades correctas? Y sé que tu proyecto Estamos Juntas fue un vehículo para eso. Me encantaría escuchar también sé que hay una Camila antes y una después de ese proyecto. Totalmente. A ver, porque hay varias preguntas en una. Yo creo que para combatir eso y para crear comunidad, lo primero que hay que hacer es trabajar en uno. Es como cuando uno como artista quiere hacer algo grande que impacte. Mientras más personal lo hagas, más vas a impactar y más vas a llegar a la gente. Es lo mismo. O sea, trabajar mucho en el amor propio. Trabajar mucho en tu mierda, que todos la traemos. Se necesita mucho coraje y mucho valor para trabajar en la mierda. Hay gente que no quiere destapar la caja de Pandora. Para empezar a trabajar sus heridas, el pasado y su niñez y todo eso, y todos los traumas que traemos todos. Yo creo que eso es lo único que nos va a permitir como equipo crecer. Porque socialmente hay una cosa muy fuerte de generaciones en generaciones en la que a las mujeres más que todo nos han enseñado a competir. Desde niñas nos dicen, tienes que ser la más linda, tú verás que vas a ser la más linda. O sea, hay una serie de cosas que la gente, ni nuestros padres ni nuestros maestros lo hacen por mal. Es porque está así durante mucho tiempo. Claro. Es como un libro, un manual que ya sí, viene ya repitiendo. eso está en sangre. Entonces, hay que trabajar mucho, mucho, mucho en uno. Es mi opinión y es lo que me ha hecho a mí crecer en ese sentido. Y es lo que yo he visto también afuera con Estamos Juntas, que es lo que hace crecer una comunidad. Estamos Juntas empezó como un podcast random, porque yo tenía necesidad de pararme delante de un micrófono y contar ciertas experiencias a partir de que ya yo estaba recibiendo terapia. La gente conectaba mucho increíblemente, no solamente con los artistas que yo invitaba, la gente conectaba más con las terapeutas que yo invitaba, con las mujeres medicinas que yo invitaba, porque siempre invitaba mujeres. Pues se llamaba Estamos Juntas. Y la gente me decía, no, pero te está cerrando el círculo, pero ¿por qué, hombre? Bueno, pero cada quien con lo suyo. Yo quiero invitar mujeres porque mi intención y mi propósito era ese. Y a veces nosotros como comunidad, y estoy toda erizada, cuando llegamos a hacer yoga, cuando llegamos a un lugar, a un espacio de sanación, y hay todas mujeres, nos sentimos mucho más en confianza. Sí. Es increíble, pero es así. O sea, yo quería crear ese espacio donde virtualmente nos sentáramos a debatir de cosas que no es lo mismo debatirlas con un hombre, porque es otra perspectiva y es otra vivencia, es otra energía. Es otra energía. Entonces, la energía femenina es creación. ¿Cómo nosotros no vamos a ser capaces de crear en comunidad grandes cosas? Pero para eso tienes que estar en amor. Por eso digo de trabajarse a uno. O sea, Estamos Juntas, la gente con lo que más conectaba era cuando yo invitaba a mujeres medicina, a terapeutas, y yo me fui yendo por ahí. Y un momento, recuerdo que me fui a Colombia y estuve como un mes en Colombia, en varias ciudades, buscando historias de mujeres colombianas. Esa para mí fue una de las mayores experiencias de mi vida. Y entrevisto a una mujer que se llama Sandra Ramón, que Sandra con 19 años la meten presa por transportar cocaína de Colombia a Estados Unidos y estuvo más de la mitad de sus años presa. Y se hace coach en la cárcel. Wow. Entonces, por transportar heroína. Y tiene un libro que se llama La heroína de mi vida soy yo. Por su transformación. Y yo recuerdo que cuando yo entrevisto a esa mujer en Medellín, nunca se me va a olvidar, en las montañas, ella me habló de una non-profit que tenía para mujeres violentadas. Y eso se quedó ahí. Yo solo sentía que yo me erizaba, bueno, en fin. De ahí yo salí para Guatapé, que es un lugar espectacular en Colombia. Y estando arriba del Peñol, yo me viro para la persona que había ido conmigo a ese viaje y le dije, vamos a crear una organización sin fines de lucro, que se llama igual que el podcast, Estamos Juntas. Y yo lo que quiero es brindar acompañamiento emocional a mujeres para empezar en Cuba, con las terapeutas que yo he ido conociendo a través del podcast y ellas están de acuerdo. ¿Cómo lo podemos hacer? Y él se me quedó así. Eso me nació. Y él, que es un estratega muy bueno, me dijo, yo te voy a hacer la estrategia de cómo funcionaría esto internamente. Y así lo hicimos. El podcast desapareció, yo me quedé con mi organización sin fines de lucro. Estuvimos trabajando muchísimo para mujeres en Cuba, llegamos a hacer muchos eventos en Cuba.
atendimos a miles y miles y miles de mujeres. Llegué a tener 40 coaches, 44 coaches dentro de la organización que hacían asistencia virtual, ya te digo, mujeres que querían trabajar en ellas. Ya sea que estuvieran en procesos dolorosos o no. A veces no estás en un proceso doloroso, pero estás perdido en la vida y no sabes cuál es tu propósito. Y necesitas que alguien te guíe. Entonces lo hicimos. Ha sido lo más hermoso que he creado en mi vida. Pero el año pasado, en agosto, llegó un momento donde me era insostenible porque todo salía de mi bolsillo. O sea, como eso, las organizaciones son un negocio. Ujú. Hay Tienen que atenderlas sostenerse. como negocio. Y yo eso no lo veía así, nunca lo pude ver así. Porque no quería que interfiriera eso. Y mi coach me decía, Cami, tú no estás yendo en contra de tus valores ni nada por eso. Esto se tiene que sostener solo porque tú no puedes seguir sosteniéndolo. Entonces, algo que yo promovía dentro de la organización, que las coaches le enseñan a las chicas, que es primero ponerse ellas y después todo lo demás, yo no lo estaba haciendo. O sea, hubo un momento que yo no tenía para mandarle comida a mi mamá a Cuba, que yo no tenía para pagar mi renta, y yo sostenía una organización. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, ese ha sido uno de los mayores duelos de mi vida. O sea, el decidir cerrar Estamos Juntas, Es como un no también para ti, ¿no? Es ese ha como... sido de los mayores duelos. Que yo nunca dije que fuera un cierre. De hecho, yo la sigo sosteniendo y está puesto su nombre y yo sigo pagando todo lo que tengo que pagar como que Para está que ahí, exista. está en pausa. Y así lo quiero seguir viendo. Porque en algún momento, cuando yo me sienta que he avanzado en otras cosas de mi vida, que es por lo que la pausé, y que yo la logre estructurar como una organización que se pueda sostener por sí sola, entonces yo volvería. Que estoy segura que va a pasar. Sí, sin duda. Estoy segura que va a pasar en algún momento, pero ahora no es el momento. Claro. Pero a veces hay que hacer eso también y hay que soltar. Exacto. Sí, saber decirte a ti misma, no es el Sí. momento. Y ha sido durísimo porque además todavía a estas alturas, un año después, me escriben gente agradeciéndome por lo que aprendieron, por lo que les cambió su vida. Y entonces es como, para mí eso es como... No, y ahí está tu podcast, que son 145 episodios, algo así, ¿no? Sí. O sea, imagínate todo esas herramientas que has dejado, esa huella de esa Camila en la que te convertiste. Y ese proceso, yo creo que esa transparencia es lo que también le llega mucho a tu audiencia, ¿no? Sí. Porque la gente necesita identificarse. O sea, somos seres humanos más allá de ser un influencer y hay unos más grandes que otros. Y yo siempre admiro mucho eso. O sea, cuando la persona es real y está ahí y tiene un propósito claro. Es que esa era mi plataforma para hacerlo. Ujú. Pero yo decía, en mis redes sociales no lo voy a hacer. Quien me quiera ver de verdad, Ujú. que venga al podcast. Y me parece muy bien. Amiga, y ahí era la persona más vulnerable del mundo. O sea, yo conté cosas ahí tan personales, tanto, que eso fue lo que me hizo conectar con esas mujeres. Y con muchos hombres que también lo escucharon, ¿eh? Sí. E incluso, No, yo creo que es una excelente terapia para el hombre aprender también es que lo los procesos necesita. femeninos. Porque además no solo eso, Mel. Nosotros vivimos nuestros procesos con esto de la competitividad y tal, pero los hombres también viven otros. El no llores, el no sé qué, el que los bloquean tanto. Lo que pasa es que a ellos, obviamente, por esa crianza les cuesta más pedir ayuda. Claro. ¿Por qué no? Porque pueden hacerlo solo, porque tienen que sostener la familia y tienen que sostenerse ellos. Entonces les cuesta llegar a la vulnerabilidad. Pero gracias a todo lo que existe, hubo un momento donde nosotros empezamos a atender hombres y Estamos Juntas. Wow. Y empezaron a llegar solos por la transformación de sus esposas, de sus hijas, de su mamá. Y dijeron, yo quiero que me pase lo que te está pasando a ti. Wow. Entonces fue... Qué lindo. No, yo no te puedo explicar. Fue demasiado hermoso. También lo necesitan, claro que como comunidad, y luego lo entendí, lo necesitamos todos. Y ahora contabas esta historia y contabas qué lindo escuchar, ¿no? Dónde surgen esas ideas, dónde surgen esos proyectos. Creo que los lugares son muy importantes y te encanta viajar. Y estás muy viajero últimamente, por Marco favor. Polo. Cuéntame qué es lo que te gusta de viajar. ¿Cuál es el lugar a lo mejor más lindo que has visitado y que más te ha transformado a ti también? O sea, ¿cómo es viajar? ¿Cómo vira esa Camila después de un viaje? Amiga, a mí viajar me expande el pecho.
me expande el cerebro, me expande el alma, me expande todo. O sea, yo conocer gente nueva, conocer nuevas culturas, conocer historia, la comida, cómo la gente piensa, a mí eso me expande de una manera tan grande. El hobby mío favorito, tengo el hobby más caro del mundo, coño, que es viajar. Sí. Pero yo siento que como ser humano, como actriz, como mujer, como todo, me hace crecer mucho. Me hace crecer mucho. Me desconecta también del hacer y me permite estar en el ser. Si vuelves atrás, y ahorita lo hablábamos, en algo lo comentaste, como me hubiera encantado saber todo lo que sé. Creo que en algún momento de nuestras vidas nos planteamos eso, porque cuando descubrimos algo, cuando desbloqueamos un nuevo conocimiento, una nueva forma de proceder, desbloqueamos niveles, ¿no?, en nuestro cerebro, todo es más fácil. ¿Qué le hubieras aconsejado a esa Camila que estaba empezando, que estaba soñando? O sea, ¿qué le hubieras dicho para que todo ese camino fuese muchísimo más fácil? Una, que confiara en su talento y en su autenticidad. Y dos, que disfrutara. Yo me sufrí por mucho tiempo mis procesos para crear personajes, para estar en proyectos. A veces todavía me encuentro sufriéndoles, como no, porque soy muy exigente, muy autoexigente. Y entonces me doy mucho látigo para que todo quede perfecto. Y a veces lo mejor es disfrutar. A veces no, siempre. Siempre. Pero me encanta que creo que ha desarrollado el tema de las redes, el ser influencer. Creo que eres una persona también muy rápida. Eso te ha dado como esa facilidad de soltar, ¿no? Porque a veces me veo contigo haciendo algo específico y creo que esa habilidad también la tienes sin dejar de ser exigente. Pero el soltar, ¿no? Porque ahora todo es tan rápido, tan efímero a la misma vez. Yo le digo a todo el mundo, y eso fue una frase de uno de mis podcasts también, más vale hecho que perfecto. Sí, tengo una amiga que me dice, better done than perfect. Exacto. O sea, haz, es la única manera y más grande que vas a tener de crecer y de aprender. O sea, porque si esperas a que todo esté perfecto, amiga. Me acuerdo con el podcast y te decía, dale, métele con todo y ahora estás aquí. En realidad no se demoró tanto, pero hay gente que se mete mucho tiempo para materializar sus proyectos esperando a que todo esté perfecto. Exacto. Tengo amigos tan talentosos directores de cine que esperando a tener el guión perfecto, a que no sé qué, a tener todo el dinero, no han hecho nada. Y tengo otros que a lo mejor no son tan talentosos y han hecho tanto, y han aprendido tanto y han crecido tanto. Y creo que es ahí donde tú mismo te pones tus muchos no, porque automáticamente estás haciendo rejection tus propias ideas por la inseguridad, ¿no? O por sobreexigirte. Y a veces uno es quien se tiene que dar esos muchos sí. Uno es el primero que se los tiene que dar. Total. Porque ir a tocar la puerta es tomar esa decisión y darte ese sí. Lo más que puedes recibir es un no y ya está. Exacto, y ya, ¿qué más puede pasar después de ahí? ¿Qué más puede pasar después de ahí? Exacto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esa frase también me ha ayudado mucho a tomar acción. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto. Puedo hacerlo. Claro, y exponerte a esos no, creo que también te hace como esa capa mucho más fuerte, ¿no? De que ya, estoy acostumbrada. Vengan más, que sí. que puedo luego, con exacto, todo. puedo con todo. Sí, yo creo que la vida del actor en general es más, todavía más sacrificada en ese sentido. De los rechazos, de los no, de tantas puertas que hay que tocar, que a lo mejor otras en la industria misma. Sí. ¿Dónde ves a la Camila del futuro? ¿Dónde veo a la Camila del futuro? ¿Pero como un espacio físico? No. ¿Cómo la veo? Ahorita yo creo que hay también ¿sabes? Hay un nuevo camino que estás recorriendo, porque adaptarse, llegar, etcétera, es como, lleva sus años, hasta que ya agarras todo, y yo creo que ese de que confiar en tu talento es eso, es que ya estás ahí en ese centro, y creo también que aunque hay mucho que tenemos por aprender, podemos ver una luz que nos guía hacia dónde queremos ir, ¿no? Amiga, yo quiero actuar. Así es como me veo en el futuro. Yo quiero ser parte de proyectos que lleguen a la gente de una manera bonita y que los haga crecer y que los haga disfrutar y que les llegue algo, ¿sabes? Yo quiero ser parte de eso. En cualquier, digamos, en cine, en televisión, en teatro, en cualquier medio.
yo como actriz quiero ser parte de esa creación. Yo eso es lo que quiero y así es como me veo actuando. Yo creo que lo tienes todo para eso, ¿sabes? Me encanta la transformación que has tenido. Si lo hablamos mucho también en la parte de nuestra comunidad y cómo hay que crear tantas nuevas herramientas. Siento que es más duro también cambiar ese chip y nos cuesta mucho luego insertarnos en esos espacios donde a nivel Latinoamérica hay muchos. O sea, Mel, es que nosotros actualmente seguimos teniendo poca información, pero nuestra generación no tenía ninguna. Nosotros no teníamos internet. O sea, nosotros no veíamos el mundo. Nosotros no teníamos información. Entonces, claro, tú llegas, tú piensas que te la sabes toda cuando en realidad no sabes nada. Nada, porque tú no conoces nada del mundo. Tú estabas viviendo como el enano en la botella, en una botella en el medio del mar. es correcto. Así, encerrada, donde tú no conoces nada que no sea tu propia realidad. O sea, es la capacidad de adaptación. O sea, lo hemos comentado muchas veces que muchos colegas, por miedo a perder su identidad o lo que sea, no quieren aprender acento neutro o tal. Y yo digo, hay que adaptarse, tómalo como un personaje. Hay que adaptarse porque tú no vas a cambiar la industria. No la vas a cambiar. Entonces, No, y es una rueda que no para. Y a partir de adaptarte, ¿cómo puedes entonces poner tu autenticidad ahí también? Y tu cubaní, lo que sea que no quieras perder y poner afuera. O sea, es darle la vuelta. No, y yo digo siempre, o sea, para mí, de las cosas que más me ha llevado a estar donde estoy hoy, es ser cubana. No lo cambio por nada. Aunque haya tenido que adaptarme, neutralizar mi acento, muchas veces no parecer cubana, etcétera. Pero está en la sangre y está ahí. Y no lo cambio por nada del mundo dejar de haber nacido ahí. Y yo creo que eso es de lo más lindo que tenemos también, que somos muy atados a nuestra cultura, pero como te decía, me siento muy feliz, muy orgullosa de tenerte de amiga, de que estés brillando. No puedo esperar para ver qué más sigue en tu carrera. Amiga, y yo, o sea, tú has venido a aportarle tanto a mi vida, de verdad, porque a veces uno no se da cuenta de que está estancado. Y yo recuerdo que tú me dijiste, esto lo tienes que arreglar, y esto lo tienes que arreglar, y esto lo tienes que mejorar, y vamos a caminar por... Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello. Y yo me quedé así como, sí, o sea, ¿desde cuándo tengo mi demo hecho hace tantos años? No, claro, tengo que hacer uno nuevo. Fue como, me pusiste las pilas de una manera tan descomunal. Y eso te lo agradezco. Te lo voy a agradecer siempre. Y es lo que tú decías, o sea, la gente con la que tú converses, lo que te aporte... Eso no tiene precio. O sea, sentarme contigo y con Melissa, nuestra amiga abogada, Melissa Soy, eso para mí, esas conversaciones que tenemos, para mí significan un crecimiento grandísimo en mi persona. Entonces, estoy muy feliz también de tenerte y de tenerlas en mi vida. Sí, Gracias. claro. Gracias por estar hoy, gracias por regalarme pedazo de historia también, anécdotas, consejos. Estoy segura que la audiencia se lo va a disfrutar muchísimo. Y bueno, ojalá y te pueda tener pronto de nuevo por acá con nuevas novedades, quién sabe, ¿no? Bueno, proyectos hay. Gracias, amor. Que estés bien. Gracias.